Nunca olvidaré la forma en que mi nieto me miró aquella mañana. Sus ojos eran tan puros, tan llenos de esa inocencia, que todavía no conoce la malicia del mundo. Y sin embargo, su pregunta fue una puñalada que atravesó todos los años que yo creía sólidos. «Abuelo», me dijo mientras jugaba con el pan tostado, «¿por qué la abuela y su amigo gimen cuando tú no estás en casa?». Se lo preguntó con la naturalidad de quien dice cualquier cosa, con esa ligereza que solo tienen los niños que repiten lo que escuchan sin entenderlo. Yo me quedé congelado. El tenedor se me cayó al plato y el ruido metálico fue lo único que rompió el silencio. Clara, mi esposa, estaba de espaldas, sirviendo el café. Su mano tembló un instante, apenas perceptible, pero suficiente para que mi corazón empezara a latir como si quisiera escapar del pecho. No dijo nada, ni siquiera volteó. Yo, en cambio, tuve que fingir una sonrisa. Una de esas sonrisas que duelen en las comisuras, que se sostienen solo por orgullo. «¿Y cómo es ese amigo, hijo?», le pregunté con voz serena. Él se encogió de hombros. «No lo sé, abuelo. Solo lo oigo hablar desde el cuarto cuando tú no estás. A veces dice tu nombre». Mi alma se detuvo. El aire, el olor a café, el canto de los pájaros afuera, todo desapareció. Solo existía esa frase flotando entre nosotros, como un cuchillo suspendido. Tragué saliva, intentando mantenerme en pie. «Seguro te confundiste, campeón. A veces la tele está alta y parece que alguien habla, ¿eh?», le dije tratando de sonar ligero. Él asintió, sin sospechar nada. Pero yo sabía, en lo más hondo, lo supe. Mientras Clara servía el desayuno en la mesa, evité mirarla. Podía sentir su respiración temblorosa detrás de mí. El sonido de la cuchara contra la taza parecía un reloj contando los segundos de un derrumbe. Comimos en silencio. Cada masticada me sabía a mentira. Cada mirada esquiva era una confirmación. Y entonces, entre el sonido distante de la radio y el crujir del pan, me di cuenta de que el amor, cuando se muere, no hace ruido. Solo se disuelve, como el azúcar en el café. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Cuando mi nieto terminó de desayunar, corrió al jardín a jugar con su pelota. Clara se quedó de pie junto a la mesa, fingiendo buscar algo entre las tazas. Yo la observé en silencio. Tenía el rostro pálido, los ojos esquivos, los labios apretados. Por primera vez en 40 años vi miedo en su cara. «¿Qué fue eso, Clara?», pregunté con calma. «¿Qué cosa?», respondió, sin atreverse a mirarme. «Lo que el niño dijo. Ya sabes cómo son los niños, Roberto. Inventan cosas». «No, no inventó eso. Lo escuchó. Y tú lo sabes». Sus manos se tensaron sobre la mesa. Finalmente me miró. Su voz tembló apenas. «¿Estás cansado, Roberto? Siempre malinterpretas todo». Esa frase fue la confirmación. Cuando alguien niega con tanta prisa, es porque ya no puede sostener la verdad. Me levanté despacio. «No te preocupes, Clara. No voy a discutir». Ella me observó confundida, como si esperara gritos o insultos, pero no. El silencio es más cruel cuando uno sabe lo que esconde. Fui al taller, el pequeño cuarto del fondo donde arreglaba relojes por afición. Encendí la lámpara y me quedé mirando las manecillas girar. Los relojes no mienten, solo avanzan. Y en ese momento decidí que también yo dejaría avanzar el mío. Recordé nuestra vida juntos, los años de sacrificio, los viajes, las noches frías donde solo teníamos una frazada y la promesa de que todo mejoraría. Recordé cómo nos reíamos cuando éramos jóvenes, cómo soñábamos con envejecer juntos, y me dolió pensar que quizá esa mujer que dormía junto a mí cada noche ya no existía, que había quedado enterrada bajo las mentiras que yo mismo no quise ver. Esa noche apenas dormí. La pregunta de mi nieto se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco que no se apaga. «¿Por qué la abuela y su amigo gimen cuando tú no estás en casa?». Las palabras de un niño, inocentes, me habían arrancado de la comodidad de mi ceguera. Y lo peor era que el dolor no venía del engaño, sino del engaño de tantos años creyendo que aún éramos los mismos. Me levanté antes del amanecer. Mientras el resto dormía, caminé por la casa con una calma inquietante. Miré los retratos colgados en la pared. Bodas, cumpleaños, navidades, sonrisas congeladas, promesas muertas. Todo parecía tan falso ahora. En el reflejo de una de esas fotos,
Me vi a mí mismo, un hombre mayor, con el rostro cansado, los ojos vacíos, la dignidad colgando de un hilo, y me prometí algo. No iba a hacer escándalo, no iba a rogar, solo iba a descubrir la verdad con mis propios ojos. Esa promesa fue mi combustible. Durante el día fingí normalidad. Sonreí, trabajé, conversé con Clara sobre cosas triviales, pero dentro de mí, cada palabra suya era un hilo que se rompía. Esa noche, cuando se acostó, la observé en silencio. Ella me dio la espalda, como siempre hacía últimamente, y yo comprendí que el amor, cuando se enfría, deja un hueco entre los cuerpos que ni las sábanas pueden llenar. Cerré los ojos, no para dormir, sino para planear, porque sabía que al día siguiente haría algo que cambiaría todo. Mentiría. Le diría que tenía que trabajar hasta tarde, y cuando el sol se escondiera, volvería sin hacer ruido. No recuerdo haber tenido un día más largo en toda mi vida. Las horas pasaban despacio, pesadas, como si el tiempo se burlara de mí, sabiendo que lo único que quería era escapar de mis pensamientos. Intenté concentrarme en el trabajo, en revisar unos documentos, en arreglar un viejo reloj que tenía sobre el escritorio. Pero cada tic-tac era una pregunta que me taladraba el alma. ¿Desde cuándo? ¿Quién era ese amigo? ¿Y cuánto de nuestra vida había sido una farsa? La duda no llega de golpe. Entra despacio, como una gotera que termina inundándolo todo. Y ese día sentí cómo me iba llenando por dentro hasta ahogarme. Afuera llovía. El sonido del agua contra el techo me recordó a las noches en que Clara y yo dormíamos abrazados, cuando todavía creíamos que el amor bastaba para protegernos del mundo. Ella solía decirme, mientras podamos reír juntos nada malo nos va a pasar. Y por años lo creí. Por años fui ciego. A veces pienso que la rutina fue nuestra verdadera enemiga. Los días se volvieron tan iguales que dejamos de mirarnos. Yo me refugié en el trabajo, ella en sus silencios, y cuando el amor se apaga sin ruido, uno tarda en notar el humo. Recordé la primera vez que la vi. Tenía apenas 23 años, el cabello negro, la sonrisa amplia, la voz dulce. Nos conocimos en una feria de pueblo. Yo vendía relojes viejos. Ella acompañaba a su madre. Me compró uno, aunque no le servía, solo por hablar conmigo. Esa noche supe que quería pasar mi vida a su lado, y durante décadas creí que así sería. Ahora, 40 años después, esa misma mujer compartía su risa con otro hombre, y lo hacía bajo el mismo techo donde dormíamos, donde criamos a nuestra hija, donde vi dar sus primeros pasos a mi nieto. Pensarlo me dolía tanto que sentía el estómago arder. Encendí un cigarrillo. Hacía más de 20 años que no fumaba, y abrí la ventana del taller. El olor a tabaco y lluvia me trajo recuerdos que ya no quería, porque todo, absolutamente todo, tenía el rostro de Clara. Durante el almuerzo, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó sopa, sirvió pan, sonrió incluso. Yo observaba cada movimiento, cada palabra, buscando una grieta. Pero Clara era hábil. Su mentira tenía la elegancia de quien ha mentido muchas veces. ¿Te pasa algo, Roberto?, preguntó de pronto. Nada, respondí, solo cansancio. Estás raro desde ayer. Quizá me hizo mal el café. La miré directamente, esperando que desviara la mirada, y lo hizo. Solo por un segundo, pero fue suficiente. No te preocupes, cariño, dijo tocándome la mano. Todo está bien. Esa palabra cariño me sonó hueca, gastada. Ya no tenía peso ni verdad. Era como un eco de otro tiempo. Después del almuerzo fui al garaje. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa que me permitiera pensar. Me senté en el coche sin encenderlo y cerré los ojos. En mi cabeza se mezclaban imágenes del pasado con frases del presente. Todo lo que alguna vez me hizo feliz, ahora era un puñal. Pensé en Daniel, mi nieto, en su voz inocente haciendo aquella pregunta que había abierto las costuras de mi vida. ¿Por qué la abuela y su amigo gimen cuando tú no estás en casa? Un niño no inventa esas cosas. Solo repite lo que ve, lo que oye, lo que el mundo le enseña antes de tiempo. Y eso era lo que más me dolía, que la mentira de Clara había alcanzado también la pureza de ese pequeño. Pasé la tarde en silencio. No podía enfrentarla. Tenía miedo de lo que pudiera decir si la acorralaba, porque una cosa es sospechar y otra, escuchar la verdad con tus propios oídos. El primer golpe destruye, el segundo mata. Cuando cayó la noche, cenamos juntos. Ella habló de trivialidades,
del jardín, del nieto, de una vecina que había enfermado. Yo asentía, pero no escuchaba. Solo analizaba. Cada gesto, cada pausa. La estudiaba como si fuera un desconocido. Y en esa observación fría me di cuenta de algo que me estremeció. No sabía quién era la mujer que tenía frente a mí. ¿En qué momento dejó de ser la muchacha que me esperaba en la puerta del taller? ¿Cuándo cambió su mirada, su voz, su forma de pronunciar mi nombre? La respuesta era simple y cruel. Hacía mucho tiempo, solo que yo no lo había querido ver. Esa noche, mientras ella dormía, me levanté en silencio. La observé bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana. Su rostro seguía hermoso, pero había algo en él que ya no era mío. Era como mirar una pintura antigua. Reconoces las formas, pero ya no sientes lo mismo. Caminé hasta la cocina, abrí una botella de vino y serví un poco. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El tic-tac me acompañaba, constante, cruel. Pensé en todas las veces que la esperé despierto, preocupado cuando llegaba tarde y decía que había pasado a ver a una amiga. Pensé en las risas al teléfono, en los mensajes que borraba rápido, en las noches que se acostaba sin siquiera decirme buenas noches. Todo estaba ahí, siempre había estado, y yo, ciego, había preferido creer que el amor seguía siendo suficiente. La duda ya no era duda, era certeza, y la certeza era peor que cualquier sospecha. Apagué el cigarrillo, bebí el último sorbo de vino y me quedé mirando por la ventana. La lluvia había parado, el cielo estaba limpio, y en ese silencio, una idea se formó lentamente en mi cabeza. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. No bastaba con imaginarlo, tenía que enfrentarlo. Subí las escaleras, abrí la puerta del dormitorio y me acosté a su lado. Clara dormía profundamente, ajena al huracán que ya había desatado dentro de mí. Me giré hacia la pared y cerré los ojos, haciendo un juramento silencioso. Mañana, cuando el sol se oculte, todo cambiará. Dicen que cuando la confianza muere, no hay entierro posible. Y es verdad, porque uno sigue caminando, respirando, sonriendo incluso, pero por dentro algo ya está muerto. Así me sentía yo. Los días siguientes fueron una rutina disfrazada de normalidad. Clara se levantaba temprano, preparaba el desayuno, tarareaba canciones mientras cocinaba. Pero su voz ya no sonaba igual. Era una voz vacía, sin alma, como si estuviera cantando solo para no pensar. Yo la observaba en silencio, estudiando cada movimiento. Cada vez que el teléfono sonaba, ella lo respondía con una rapidez que antes no tenía. Se alejaba unos pasos, hablaba bajo, y cuando regresaba, me sonreía como si nada. Esa sonrisa era su máscara, y yo por primera vez la veía. Un martes, mientras barría el taller, encontré una bufanda en el asiento del coche. No era mía, tampoco de ella. Tenía un perfume masculino, fuerte, caro. La tomé con cuidado, como si fuera una prueba. Durante varios minutos me quedé mirándola, respirando ese olor que no pertenecía a mi casa. Ese fue el primer golpe de realidad. Esa noche, Clara llegó tarde. Dijo que había ido a visitar a su amiga Beatriz, la misma excusa de siempre. Yo asentí sin cuestionar, pero cuando pasó frente a mí, el olor del perfume de la bufanda estaba en su cuello. No tuve que preguntar más. La verdad estaba allí, flotando entre nosotros, insoportable. Me encerré en el baño. Abrí el grifo para que no se escuchara mi respiración entrecortada. Me miré en el espejo. Vi a un hombre mayor, con los ojos cansados, con la mandíbula apretada por el esfuerzo de no gritar. Y pensé, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se pasa de compartir la vida con alguien a no reconocerla? ¿Cómo se puede amar tanto a una persona que al final termina por romperte el alma? Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No me enorgullece decirlo. Nunca lo había hecho antes, pero el miedo y la duda hacen que uno cruce líneas que jamás imaginó. No encontré mensajes. Todo estaba limpio, demasiado limpio, demasiado perfecto, y eso me dolió más que cualquier prueba. El silencio también puede ser culpable. Al día siguiente vino Daniel, mi nieto, a pasar la tarde conmigo. Jugamos en el jardín, hablamos de cosas simples. Durante un rato, por primera vez en días, sentí que la vida seguía teniendo sentido, hasta que, sin darse cuenta, volvió a herirme con su inocencia. «Abuelo, ¿y por qué el tío Ricardo no viene cuando tú estás?», preguntó mientras acomodaba sus juguetes.
Me quedé helado. ¿Qué tío Ricardo? Pregunté con voz baja. El amigo de la abuela. Él dice que me va a enseñar a pescar. Tragué saliva. El aire me faltó por un momento. Me senté en el banco del jardín, tratando de mantenerme sereno. ¿Y cómo es él, hijo? Pregunté, con el corazón desbocado. Es joven, tiene el pelo gris, siempre huele muy bien. Le trae flores a la abuela. Cerré los ojos. Cada palabra era una puñalada más. Un niño no sabe mentir con tanto detalle, solo repite lo que ve. Y Daniel lo había visto todo. Esa noche no pude cenar. Clara me hablaba, pero su voz sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo. Le mentí diciendo que estaba cansado y me encerré en el taller. Encendí la lámpara y me quedé allí, mirando los relojes que reparaba por costumbre. Las manecillas giraban, incansables, recordándome que el tiempo no se detiene, ni siquiera cuando el corazón se rompe. Empecé a recordar las veces que ella decía que necesitaba espacio, las noches en que se levantaba de la cama y decía que iba a tomar agua, pero tardaba 20 minutos en volver, los mensajes que aparecían en su teléfono y que ella borraba con prisa, las risas ahogadas cuando yo llegaba sin avisar. Todo estaba ahí. Yo simplemente no lo había querido ver. A veces el amor se vuelve una venda, y cuando la venda cae, lo que ves ya no se puede olvidar. Salí al patio y miré al cielo. La luna estaba llena, hermosa, pero para mí no significaba nada. Solo veía oscuridad. Pensé en Daniel, en lo que había escuchado, en cómo esa verdad sucia estaba contaminando incluso su infancia. Y sentí rabia, no por la infidelidad, sino por la deslealtad hacia todo lo que habíamos construido. Clara llegó tarde otra vez. La esperé despierto, sentado en el sillón, con la bufanda doblada sobre mis rodillas. Cuando entró, la vio enseguida. Se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, intentando sonar tranquila. «En el coche», respondí sin mirarla. Debe ser de Beatriz». «Claro», dije con una sonrisa amarga. «De Beatriz». Pasó junto a mí, con la mirada fija en el suelo, y se fue directo al cuarto. Yo apagué la luz y me quedé allí, en la oscuridad, escuchando sus pasos, sus suspiros, su silencio, y supe que ya no había marcha atrás. Esa noche, por primera vez en años, dormimos en camas separadas. No porque lo acordáramos, sino porque el amor ya no cabía entre nosotros. Antes de cerrar los ojos me hice una promesa. Mañana sabré la verdad, con mis propios ojos. No me bastará con sospechar. La veré, la miraré a la cara, y ese día, Clara sabrá quién soy. El reloj marcó las 2 de la madrugada. El viento golpeó las ventanas, y en ese silencio oscuro, la duda dejó de ser una carga. Ahora era una decisión. Amanecí con una idea fija en la cabeza. Ese día lo sabría todo. Ya no quería suposiciones, ni dudas, ni pretextos. Quería mirar a la verdad a la cara, por cruel que fuera. Había pasado noches enteras imaginando el sonido de esas risas, esas voces, esos gemidos que mi nieto había escuchado, pero imaginar no era suficiente. Necesitaba verlo, necesitaba ponerle rostro al enemigo y a la mentira. Esa mañana Clara actuó como siempre. Preparó el desayuno, dejó flores en la mesa y me dio un beso en la mejilla, suave, distante, casi por costumbre. Yo respondí con una sonrisa serena, de esas que engañan hasta al diablo. El verdadero teatro comienza con los gestos más simples. «Hoy tendré que quedarme hasta tarde en el taller», le dije mientras tomaba mi abrigo. Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa. «¿Hasta tarde?» «Sí, un cliente quiere recoger un reloj antes del fin de semana. No quiero quedar mal». «Ah, claro», respondió casi con alivio. Y ese alivio fue mi confirmación. Durante el almuerzo hablamos de cosas sin importancia. Yo la observaba en silencio. Cada palabra suya, cada risa ligera, me sonaba como el eco de una farsa que llevaba demasiado tiempo en escena. El sol entraba por la ventana e iluminaba su rostro, el mismo rostro que había amado toda mi vida, y por primera vez me pareció desconocido. Esa tarde me encerré en el taller, pero no para trabajar. Lustré el viejo reloj de bolsillo que había sido de mi padre. Lo abrí y en su interior observé la inscripción que él mismo grabó. El tiempo revela lo que el silencio oculta, y entendí que había llegado mi momento. Guardé el reloj en el bolsillo y empecé a preparar mi mentira. Dejé las llaves del coche sobre la mesa, como siempre hacía, y salí caminando.
Di la vuelta a la esquina, esperé unos minutos y regresé por el patio trasero. Conocía cada rincón de esa casa mejor que la palma de mi mano. Había construido ese hogar con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, con amor, y ahora ese mismo lugar me serviría para descubrir la verdad. Eran las 6 de la tarde cuando escuché el sonido de un coche. Clara salió de la casa con el teléfono en la mano, mirando a los lados, nerviosa. Yo me escondí tras el limonero del jardín. Vi cómo subía a un vehículo gris que estacionó frente a la puerta. Dentro, un hombre de cabello canoso, trajeado, de unos 50 y tantos. Ella subió sin dudarlo, sonriendo. El coche arrancó y se perdió por la calle. El corazón me golpeaba el pecho. Era él, el famoso amigo que gime en mi cama, y aunque la rabia me invadía, no hice nada, porque el dolor del amor traicionado no se grita, se planea. Esperé 1 hora, luego 2. Cuando el sol empezó a caer, el coche volvió. Clara bajó, con el cabello despeinado, el rostro encendido. Entró a la casa en silencio, como una ladrona. Yo seguí esperando. Sabía que no tardaría en bañarse, en preparar la cena, en fingir que nada había pasado. A las 8 en punto, volví a entrar por la puerta principal, haciendo ruido con las llaves, fingiendo normalidad. ¿Ya llegaste?, preguntó desde la cocina, con una voz dulce que me revolvió el estómago. Sí, todo salió bien. El cliente quedó satisfecho. Qué bueno, mi amor. Siéntate, la cena está lista. Me senté frente a ella. Comimos en silencio, como dos extraños que comparten una mesa solo por obligación. Sus ojos me esquivaban. Yo no dije una sola palabra. Por dentro solo había una idea. Mañana sabré la verdad completa. Esa noche me costó dormir. Los relojes del taller marcaban las horas lentas y cada tic-tac me empujaba más cerca del abismo. En mi mente todo estaba claro. Me levantaría temprano, fingiría una reunión, saldría con las maletas y regresaría a medianoche, sin ruido, sin luces. Y lo que viera sería la prueba final. A las 6 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, preparé mi maleta. Guardé un par de camisas, un libro y el reloj de mi padre. Clara me observaba desde el pasillo, medio dormida. ¿Tan temprano te vas?, preguntó. Sí, el trabajo no espera. Tal vez me quede unos días fuera. ¿Unos días y eso?, preguntó con fingido interés. Asuntos de la empresa, nada grave. Bueno, cuídate, dijo y me besó en la mejilla. Su beso me supo a traición, a mentira, a final de historia. Salí con paso firme, subí al coche y conduje unos kilómetros hasta el mirador del pueblo. Allí esperé. El sol salió, el día se hizo largo, y yo conté las horas una por una. A las 11, la llamé desde un número desconocido. Ella respondió sin saber quién era. ¿Sí? Clara, soy yo, dije con voz cansada. El viaje se alargó. No llegaré hasta el sábado. Oh, bueno, descansa, respondió rápido, aliviada. Ese alivio me bastó. Regresé a casa a la medianoche. Dejé el coche a 3 calles y caminé en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que me delatara. La ventana de nuestra habitación estaba entreabierta. Desde allí, la luz tenue del velador iluminaba las cortinas. Escuché risas, susurros, y luego los sonidos que me confirmaron todo. No entré de inmediato. Me quedé quieto, en la oscuridad, escuchando, con los puños cerrados. Cada segundo era una herida, y, aún así, no lloré. Porque las lágrimas son un lujo que se permiten los ingenuos. Yo ya no lo era. Tomé aire, caminé hacia la puerta principal, la abrí con cuidado y avancé por el pasillo. El suelo crujía bajo mis pasos, como si la casa misma sintiera vergüenza. Llegué hasta la puerta del dormitorio. La luz se filtraba por la rendija. Escuché su voz y otra, masculina, cercana. Me temblaron las manos. Apoyé la mano en el pomo. Inspiré profundo y en un susurro me dije a mí mismo: ahora sabrás la verdad, Roberto. Toda la verdad. Giré la perilla despacio. La puerta se abrió unos centímetros y lo que vi al otro lado me arrancó el alma. Cuando abrí la puerta, el aire se volvió espeso, como si la casa entera contuviera la respiración. El olor del perfume de Clara, mezclado con el sudor y el vino, llenaba el cuarto. La lámpara del velador derramaba una luz amarillenta sobre la cama, y las sombras parecían moverse al ritmo de algo que no debía estar ocurriendo. Y allí estaban, ella y él, desnudos,
fundidos en un abrazo que me revolvió las entrañas. No grité, no hice ruido, solo me quedé quieto, como una estatua de piedra, viendo cómo la mujer con la que compartí 40 años de vida me borraba en un segundo. Por un momento, el tiempo dejó de existir. Solo escuchaba el latido de mi corazón y el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Clara giró la cabeza, me vio y su rostro se transformó. Primero fue sorpresa, luego miedo y después vergüenza. Se apartó de él, intentando cubrirse temblando. «Roberto», gritó, «no es lo que piensas». Esa frase, la misma que dicen todos los culpables, me dio una náusea profunda. «No es lo que pienso», susurré. «Entonces dime, Clara, ¿qué estoy viendo?» El hombre, ese miserable, intentó levantarse, pero su rostro me paralizó. Era Ricardo, el esposo de mi hija, el padre de mi nieto, mi yerno. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Por un instante, creí que iba a desmayarme. La traición era doble, triple, infinita. No solo había perdido a mi esposa, también a mi familia. Clara lloraba, intentando cubrirse con las sábanas, balbuceando excusas imposibles. Ricardo no decía nada, solo bajaba la mirada, avergonzado, sabiendo que cualquier palabra sería un insulto más. Di un paso dentro del cuarto. Mis manos temblaban, pero mi voz salió serena, como si no fuera mía. «¿Desde cuándo, Clara? ¿Desde cuándo te acuestas con el marido de nuestra hija?» Ella lloraba, temblaba. «No lo planeamos, todo fue un error», murmuró entre sollozos. «Un error». Así le llamaba al desastre que había destruido mi vida. Me reí, sin humor, con una risa rota que me dolió en el pecho. «Un error», repetí. «¿Sabes cuántas veces dormí a tu lado mientras tú pensabas en él? ¿Cuántas veces te miré creyendo que todavía me amabas?» Ella bajó la cabeza. Me acerqué a Ricardo. El cobarde no podía ni sostenerme la mirada. «¿Y tú?», dije, con un tono que no reconocí en mí mismo. «¿Te acostaste con la madre de tu esposa? ¿Con la abuela de tu hijo?». No respondió. Solo susurró algo inaudible. Y eso fue lo que más me enfureció. Su silencio, su miedo, su mediocridad. Un hombre que traiciona y no tiene el valor de asumirlo. «Fuera», le dije. «Roberto, por favor», balbuceó Clara. «He dicho que se vaya». Ricardo se vistió con torpeza, recogió su ropa y salió sin mirarme. El sonido de sus pasos alejándose fue el único consuelo que tuve en esa noche maldita. Clara quedó allí llorando, cubierta apenas por las sábanas. Yo la miré durante un largo rato. Era una mujer que conocía desde los 19 años, pero en ese instante me pareció una completa desconocida. Había envejecido en mis ojos. Su rostro, antes lleno de vida, ahora solo mostraba culpa. «¿Por qué, Clara?», pregunté al fin, con la voz quebrada. Ella levantó la mirada, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No sé», dijo, «no sé cuándo pasó, Roberto. Me sentía sola, vacía. Tú ya no eras el mismo. ¿Y eso justifica lo que hiciste?». «No», susurró. «Pero fue lo que ocurrió». Me quedé callado. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna tenía sentido. La rabia y el amor se mezclaban dentro de mí, creando una tormenta que me impedía respirar. Al final solo atiné a recoger mi abrigo del sillón. «No te preocupes», dije, mientras caminaba hacia la puerta. «No haré escándalo, no gritaré, no diré nada. Pero esta noche, Clara, has matado todo lo que alguna vez fui». Ella sollozó cubriéndose el rostro con las manos. Yo caminé hasta la puerta y antes de salir me giré una última vez. «Y si algún día te preguntas qué fue lo que perdiste, solo recuerda esto. No perdiste a un hombre, perdiste a alguien que te amaba más que a su propia vida». Cerré la puerta detrás de mí. El frío de la madrugada me golpeó en la cara. Caminé por la calle sin rumbo, con la maleta en una mano y el alma hecha pedazos. El silencio era absoluto. Ni siquiera los perros ladraban. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para ver cómo mi vida se desmoronaba. Esa noche no volví a casa. No podía. Dormí en el coche, frente al taller, y mientras el amanecer teñía el cielo, comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había salido de esa casa. Había cruzado una línea invisible, y del otro lado solo quedaba el vacío. Pero en ese vacío también había una promesa de justicia. No con violencia, sino con algo mucho más poderoso, la verdad. Y esa verdad algún día los destruiría.
No dormí aquella noche. El amanecer me encontró sentado en el coche, con la mirada perdida y el corazón tan cansado que ya ni dolía. El cuerpo se acostumbra al dolor, pero el alma no. El alma, cuando se quiebra, hace un ruido que nadie más escucha. A través del parabrisas vi cómo la ciudad despertaba, gente caminando, niños rumbo a la escuela, autos tocando bocinas. Todo seguía igual, como si mi mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes, y en ese contraste encontré algo cruel. El dolor propio siempre parece pequeño cuando el mundo no se detiene. Encendí el motor y conduje sin rumbo. Pasé frente a lugares donde habíamos sido felices. La cafetería donde nos conocimos, el cine donde vimos nuestra primera película, la iglesia donde bautizamos a nuestra hija. Todo parecía una burla del destino. Cada recuerdo tenía el rostro de Clara, y cada esquina, el eco de lo que ya no sería. Paré el coche junto al río y me quedé allí, mirando el agua correr. Pensé en saltar, en desaparecer, en dejar que el tiempo me borrara como a una piedra en la corriente. Pero no iba a darles ese poder, no a ella, no a él. Ellos me habían quitado mi paz, pero no mi nombre, no mi dignidad. Al mediodía regresé al taller, me lavé la cara, intenté recomponerme. Sabía que tarde o temprano tendría que verlos de nuevo, no a Clara, a mi hija, y ese pensamiento me apretaba el pecho. Ella no tenía culpa, o al menos eso creía. Hasta ese momento, esa tarde, mi hija Lucía llegó con Daniel, mi nieto. Entró sonriente, como si nada pasara. «Papá, vine a verte. Mamá me dijo que estabas un poco raro estos días». Raro, esa fue la palabra que usó. Si supiera lo que su madre había hecho, no me habría llamado raro, me habría llamado muerto. Daniel corrió hacia mí, se subió a mis piernas, me abrazó con esa fuerza que solo los niños tienen, y fue ese abrazo el que me mantuvo en pie. Por él, no por nadie más. Decidí contenerme. «Estoy bien, hija», mentí, solo cansado. «Te conozco, papá. No me mientas», insistió. «¿Peleaste con mamá?» La miré fijamente. Era igual a Clara cuando era joven. Misma sonrisa, mismos ojos, y sin embargo, verla me dolía más que cualquier otra cosa. «No, Lucía, no peleamos. Solo a veces la vida se gasta, eso es todo». Ella me observó en silencio, confundida. No insistió, pero en su mirada supe que sospechaba algo. Esa noche, cuando se fueron, me quedé solo en el taller. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Solo el tic-tac de los relojes llenaba el aire, recordándome que el tiempo seguía avanzando, aunque mi vida se hubiera detenido. No quería regresar a casa, pero tampoco podía evitar imaginar qué estaba haciendo ella. ¿Dormía tranquila? ¿Se sentía culpable? ¿O seguía escribiéndole mensajes a ese desgraciado? Cada pensamiento era una punzada. A las 10 de la noche sonó mi teléfono. Era Clara. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba quebrada. «Roberto, por favor, hablemos. No fue lo que parece. Te lo suplico, no me odies». No respondí. La odiaba, sí, pero aún peor. Me dolía amarla todavía, porque el amor no muere de golpe, muere en silencio. Y yo estaba aprendiendo a escucharlo morir. Apagué el teléfono y me serví un trago. El whisky ardió en mi garganta, pero no fue suficiente para quemar los recuerdos. Tomé una hoja y comencé a escribir. No una carta de despedida, sino una promesa. «No haré escándalos, Clara. No ensuciaré tu nombre, pero tú tampoco ensuciarás el mío. Lo que hiciste no quedará impune. No gritaré, no lloraré. Solo esperaré el momento justo. Y cuando llegue, tú y Ricardo entenderán lo que significa perderlo todo». Guardé la hoja en el cajón del escritorio. La doblé con cuidado, como quien guarda una bala. Esa noche dormí en el suelo del taller. El frío se metía en los huesos, pero era preferible al calor de una cama que ya no era mía. Miré el techo, las vigas de madera, y pensé en cómo la vida puede girar en un solo segundo. Un niño pregunta algo inocente, y todo se derrumba. Cuando desperté, el amanecer apenas despuntaba. Salí al patio y respiré el aire fresco. Los pájaros cantaban como si el mundo no tuviera culpa. Encendí un cigarrillo y lo dejé consumirse entre mis dedos. Era mi forma de acompañar al silencio. A media mañana, Lucía volvió a llamar. «Papá, mamá está muy mal. No quiere comer. No deja de llorar. No me llames para hablarme de ella», le dije, con voz fría. «¿Qué pasa entre ustedes?», insistió. «Pregúntaselo a tu marido».
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que pude oír su respiración acelerarse. «¿Qué quieres decir con eso, papá?» «Pregúntaselo a él, Lucía», repetí y colgué. Ese fue el comienzo de mi desaparición. Apagué el teléfono, empaqué algunas cosas, cerré el taller y me fui del pueblo sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo necesitaba irme. A veces el silencio es el único refugio que queda. Conduje durante horas. El camino era largo, solitario. Pasé pueblos que no conocía, campos secos, montañas. El sol se escondía y el cielo se teñía de rojo, como una herida abierta. Y en ese paisaje entendí que el silencio no solo dolía, también curaba. No volví a casa esa noche, ni la siguiente, ni en mucho tiempo, porque a veces, para recuperar el alma, hay que perderlo todo. Y yo estaba dispuesto a empezar de nuevo, aunque fuera desde la nada. El día que crucé el límite del pueblo sin mirar atrás, sentí que algo dentro de mí también se rompía definitivamente. No era solo el matrimonio, ni la traición, ni el dolor. Era la vida entera partiéndose en dos mitades que ya no encajaban. Atrás quedaban los recuerdos, los retratos, las risas, la casa que construí con mis propias manos, y una mujer que había decidido destruirlo todo. Manejé durante horas sin rumbo. La carretera parecía no tener fin. El viento golpeaba el cristal del coche, y cada kilómetro era una forma de alejarme del pasado, aunque supiera que la memoria viaja contigo, escondida en el asiento trasero. Terminé en un pequeño pueblo costero llamado San Bartolomé del Mar, un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde el olor a sal y a madera mojada se mezclaba con la voz de los pescadores al amanecer. Alquilé una habitación en una pensión vieja frente al puerto. El dueño, un hombre de barba blanca y mirada amable, no hizo muchas preguntas. Eso me gustó. Yo no tenía respuestas para dar. Los primeros días fueron de silencio absoluto. Caminaba por la playa al atardecer, escuchando el mar y tratando de vaciar la cabeza. Pero el mar tiene memoria, y en cada ola parecía devolverme las imágenes que quería olvidar. El rostro de Clara, los ojos de mi hija cuando le dije que hablara con su marido, la voz inocente de mi nieto repitiendo aquella maldita pregunta. A veces, en la madrugada, despertaba sobresaltado con la sensación de que alguien me llamaba por mi nombre. Encendía la lámpara, miraba la habitación vacía y me encontraba a mí mismo, solo, con el eco de mis propios pensamientos. La soledad, cuando no se elige, tiene un sabor amargo. Intenté distraerme con el trabajo. En el mercado del puerto encontré un pequeño taller abandonado. El dueño me lo alquiló barato y poco a poco lo fui reparando. Empecé a arreglar relojes de los vecinos, tal como hacía antes, y con cada engranaje que volvía a girar, sentía que algo de mí también se recomponía. Pasaron semanas. El tiempo se volvió más amable, o tal vez yo aprendí a no pelear con él. De Clara no supe nada, hasta que un día, mientras limpiaba el mostrador del taller, una mujer entró con un sobre en la mano. «¿Usted es Roberto Núñez?», preguntó. Asentí. Me pidieron que le entregara esto. Era una carta. Reconocí la letra de mi hija, Lucía. Durante varios minutos no tuve el valor de abrirla. Mis manos temblaban. Cuando por fin lo hice, las palabras parecían gritarme desde el papel. «Papá, mamá está muy mal. No come, no duerme. Dice que quiere verte. No sé qué pasó entre ustedes, pero por favor, vuelve. Ricardo también se fue. Daniel pregunta por ti todas las noches. Dice que soñó contigo arreglando relojes y que tú lo llamabas. Por favor, papá, vuelve a casa». Leí la carta una y otra vez, hasta que las letras se emborronaron con mis lágrimas. Pero no lloraba por ella. Lloraba por lo que fuimos, por la familia que ya no existía, por el niño que no entendía por qué su abuelo había desaparecido. Guardé la carta en el bolsillo y salí a caminar por la playa. El mar estaba calmo, como si me escuchara. Pensé en volver, en mirar a Clara a los ojos, en cerrar ese círculo de dolor, pero aún no podía. La herida seguía abierta y el perdón no se improvisa. Los días siguieron su curso. La carta se volvió un peso constante en mi bolsillo, un recordatorio de que el pasado seguía vivo aunque yo intentara enterrarlo. Cada vez que la tocaba, me preguntaba si Lucía sabía la verdad, si Clara había tenido el valor de confesarle todo, y si lo había hecho, ¿qué quedaba de ella después de eso? Una tarde, mientras trabajaba, entró un niño al taller. Tenía unos 8 años, cabello oscuro y los ojos grandes. Por un momento,
Creí que era Daniel, pero no. Era el hijo del pescador de la esquina. Venía a ver cómo funcionaban los relojes. Se sentó a mi lado y me observó con una curiosidad limpia, pura, y en su voz escuché un eco del nieto que no podía ver. «¿Por qué arreglas relojes, señor?» «Porque el tiempo se rompe», le respondí, «y cuando eso pasa, alguien tiene que repararlo». El niño sonrió, y esa sonrisa me dio un poco de paz. Esa noche, mientras el pueblo dormía, escribí mi respuesta a la carta. «Querida Lucía, no te preocupes por mí. Estoy bien. No te enojes con tu madre. A veces las personas se pierden y no saben cómo regresar. Yo necesito tiempo. Dile a Daniel que su abuelo lo ama más de lo que puede explicar. Y dile a tu madre que todavía la recuerdo, aunque ya no la busque». Doblé la carta y la guardé. Nunca la envié, porque entendí que algunas cosas deben quedarse escritas, pero no dichas. El silencio, a veces, es más elocuente que cualquier palabra. Pasaron los meses. El taller empezó a prosperar, los vecinos me saludaban, y poco a poco el peso del pasado comenzó a diluirse, hasta que, una tarde de invierno, escuché una voz a mis espaldas que detuvo el tiempo. «Roberto», susurró ella. Era Clara, más delgada, más vieja, con los ojos hundidos y un temblor en las manos. Había viajado hasta ese pueblo, y detrás de su voz supe que traía consigo algo más que arrepentimiento. «Necesito hablar contigo», dijo, con lágrimas en los ojos. Y entonces, sin responderle, comprendí que el silencio había terminado. Cuando escuché su voz detrás de mí, sentí que el corazón se detenía por un instante. Esa voz que conocía desde hacía más de 40 años, que tantas veces me había arrullado y también herido, sonó diferente. No era la voz de la mujer que me traicionó, era la de alguien derrotado, lenta, frágil, casi suplicante. Me giré despacio. Clara estaba frente a mí con un abrigo viejo, el rostro pálido, los ojos hundidos por el cansancio. Parecía haber envejecido 10 años en los pocos meses que llevaba sin verla. El viento del puerto le agitaba el cabello y supe, solo con mirarla, que algo dentro de ella también se había roto. «No pensé que volveríamos a vernos», le dije, con voz seca. Ella bajó la mirada. «Yo tampoco, pero tenía que venir. No podía seguir viviendo sin pedirte perdón, Roberto». Esa palabra, perdón, me dolió más que la traición, porque pronunciada por ella sonaba hueca, tardía, como una vela encendida sobre una tumba. «No hay nada que puedas decirme que cambie lo que hiciste», respondí. «Lo sé, pero necesito que me escuches». No respondí. Me limité a señalar la silla frente a mí. Se sentó despacio, con las manos temblando sobre el regazo. Por un momento, el silencio fue tan denso que solo se escuchaba el ruido de las olas rompiendo contra el muelle. «Después de que te fuiste», comenzó, «la casa se volvió un infierno. Lucía me odiaba. Ricardo desapareció. Y Daniel. Daniel me preguntaba todas las noches por ti. «¿Cuándo vuelve el abuelo?», decía. Yo no sabía qué contestarle. Su voz se quebró. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. No sentí lástima. Sentí vacío, porque ya no podía odiarla, pero tampoco amarla. Estaba atrapado en ese espacio donde las emociones mueren y solo queda el recuerdo. «No busques mi compasión, Clara», dije al fin. «No la busco, busco paz. La paz llega cuando uno paga lo que debe. Y créeme, la estoy pagando, Roberto. Cada día, cada mañana que me despierto y veo tu lado vacío en la cama, cada vez que Daniel pregunta por ti, y tengo que mentirle». Esa frase me golpeó fuerte. Pensar en mi nieto, en su confusión, en el daño colateral de nuestra tragedia, me hizo cerrar los puños. Había sido testigo inocente de todo, el portador de la verdad sin quererlo. «¿Sabes qué es lo peor, Clara?», pregunté. Ella me miró con ojos húmedos. «Lo peor no fue la traición, fue el desprecio, fue mirarte y sentir que ni siquiera tenías el valor de mirarme a los ojos, que después de tantos años, lo único que me diste fue silencio». Clara asintió, temblando. No supe cómo detener lo que hice. Fue un error que se volvió costumbre, una debilidad que me arrastró. Me sentía vieja, invisible, y Ricardo me hacía sentir viva. Reí sin humor. «Viva, dices. ¿Y ahora?» «Muerta», susurró ella, y esa palabra quedó flotando entre nosotros como una confesión demasiado tarde. Me levanté, incapaz de seguir escuchándola. Caminé hasta la puerta y miré el mar.
El atardecer pintaba el cielo de un rojo triste, y pensé que el color del perdón debía parecerse a eso, algo hermoso y doloroso al mismo tiempo. No debiste venir, Clara, dije sin girarme. Tenía que hacerlo. Por culpa, por amor. Esa respuesta me hizo girarme. La miré largo rato, buscando en su rostro si quedaba algo de aquella mujer que un día amé sin condiciones. Pero no la encontré. Solo quedaba la sombra. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. ¿Que te perdone? No, respondió ella con voz baja. Solo que me escuches, que sepas que no fuiste tú el culpable. Guardé silencio, porque, en el fondo, parte de mí sí se sentía culpable. Había dejado que la rutina apagara lo que un día fue fuego. Había dejado de mirarla, de hablarle, de hacerla sentir viva, que aunque nada justificaba lo que hizo, esa culpa compartida me dolía aún más. Clara se levantó, caminó hacia mí y me tocó la mano. Fue un gesto leve, pero sentí cómo temblaba. Solo quería verte una vez más, Roberto. Quería que supieras que, a pesar de todo, te amé. No retiré mi mano, pero tampoco la sostuve. La dejé allí, inmóvil, entre la suya, como si ese gesto fuera el último puente entre dos vidas que ya no podían encontrarse. Ya no sé qué significa el amor, Clara, le dije al fin. Porque si esto fue amor, prefiero el silencio. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Entonces me iré. La acompañé hasta la puerta. El viento del mar soplaba con fuerza y su abrigo se movía como si intentara retenerla. Antes de irse, me miró una última vez. Lucía no sabe la verdad, dijo. Pero Daniel me oyó llorar tu nombre todas las noches. No supe qué responder. Ella bajó la cabeza y se alejó. Sus pasos resonaron en el muelle hasta perderse. Y yo me quedé allí, observando el horizonte, entendiendo que el exilio no era un lugar, era un estado del alma. Esa noche no dormí. Abrí la carta de mi hija por enésima vez. La releí despacio y comprendí que debía volver. No por Clara, ni siquiera por mí, sino por Daniel, por el niño que había sido testigo del fin de una familia y que merecía saber que el amor, aunque se rompa, puede sanar. Tomé el reloj de mi padre, lo guardé en el bolsillo y escribí una sola frase en mi libreta. El tiempo revela lo que el silencio oculta. Al amanecer, supe que había llegado el momento de regresar. Volver fue como caminar dentro de un sueño. El camino que había recorrido con rabia meses atrás ahora se sentía distinto, como si el tiempo hubiera cambiado los colores de todo. Las calles parecían más estrechas, las casas más viejas y el aire más denso. No era el mismo hombre que se había ido, ni el mismo que había amado, ni siquiera el mismo que había odiado. Era alguien cansado, sin ganas de venganza, pero con una necesidad profunda de entender. Llegué a la casa una tarde gris. El portón estaba entreabierto y el jardín descuidado. Las flores que Clara cuidaba con tanto esmero estaban marchitas, y el viejo limonero que plantamos el año en que nació Lucía tenía las ramas secas. El silencio era absoluto. Ni una voz, ni un paso, ni un sonido que me dijera que alguien vivía allí. Toqué la puerta. Nada. La empujé con cuidado. Se dio con un chirrido largo como si la madera misma se quejara de mi regreso. Adentro, todo olía a encierro y a polvo. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, los retratos torcidos, los relojes detenidos. Era como si el tiempo se hubiera ido junto conmigo. Caminé hasta la sala. Sobre la mesa había un sobre. Mi nombre estaba escrito con la letra de Clara. Temblé al verlo. Por un instante, no quise abrirlo. Temía que dentro de ese pedazo de papel estuviera la última herida, pero el silencio me obligó a hacerlo. Me senté y con manos temblorosas rompí el sello. Adentro había una carta larga, escrita con tinta azul, con pequeñas manchas que parecían lágrimas secas. Empecé a leer. Roberto, si estás leyendo esto significa que finalmente volviste. Yo ya no estoy. Mi cuerpo no pudo soportar lo que mi alma cargaba. Te juro que intenté seguir, que recé para que volvieras, que soñé con verte entrar por la puerta solo para decirme que, aunque no me perdonaras, al menos me escuchabas. Pero sé que no merecía ese consuelo. Cometí el peor error de mi vida. Y no me refiero solo a traicionarte, sino a traicionar la vida que construimos. Ricardo fue una sombra, una distracción de una mujer vacía que ya no sabía quién era. Pero tú siempre fuiste mi verdad. Lucía nunca supo nada. Y te lo ruego, Roberto, no se lo digas,
Déjala vivir con una imagen limpia de su madre. Deja que me recuerde como alguien que la amó, aunque haya fallado como esposa. Daniel me pregunta por ti cada noche. Le digo que estás trabajando lejos, arreglando relojes para gente importante, y me sonríe. Dice que cuando sea grande, también quiere arreglar el tiempo, como el abuelo. Eso me da un poco de paz. Te dejo esta casa. Es tuya, como siempre lo fue. Y en el cajón de la mesita, junto al sillón donde te gustaba leer, hay un regalo. No es mucho, pero representa lo que me queda de ti, mi gratitud, mi amor y mi arrepentimiento. Si hay algo después de esta vida, espero verte allí, donde el tiempo no existe y el silencio no duele. Tuya siempre, Clara. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sin control. No recordaba la última vez que había llorado así, quizás porque nunca había llorado por compasión, hasta ese momento. Me levanté y caminé hasta el sillón del que hablaba en la carta. Abrí el cajón. Dentro había una caja de madera, pequeña y vieja. La abrí con cuidado. Dentro encontré el reloj de mi padre, el que yo creía perdido, pero ya no era el mismo. En la tapa trasera, grabadas con delicadeza, había 3 palabras. Aún te espero. Sentí que el aire se me escapaba. Apreté el reloj contra el pecho y cerré los ojos. El sonido del tic-tac, porque milagrosamente funcionaba, llenó el silencio de la casa. Y ese tic-tac fue como escucharla respirar una vez más. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizás horas, quizás solo minutos, pero supe, en ese instante, que algo dentro de mí se estaba liberando. Salí al jardín, me senté bajo el limonero y observé el cielo nublado. El aire olía a lluvia. Pensé en Clara, en su culpa, en su voz temblorosa, en el amor torcido que nos había unido y destruido, y por primera vez no sentí rencor, solo tristeza y una profunda compasión por ambos. Porque al final nadie sale ileso del amor, y todos de algún modo terminamos siendo culpables de algo. Esa noche dormí en casa por primera vez desde que me fui, y al amanecer el reloj seguía marcando el tiempo, como si ella aún estuviera allí, recordándome que incluso las heridas más hondas pueden latir de nuevo. El amanecer me encontró sentado en el jardín, con el reloj de mi padre en la mano y la carta de Clara sobre las rodillas. El tic-tac llenaba el aire como una respiración constante, un recordatorio de que el tiempo seguía adelante, aunque yo sintiera que el mío se había detenido. El cielo se tornaba gris, como si supiera lo que iba a hacer, regresar al único lugar que todavía me unía a la vida, Lucía, mi hija, la única razón que me quedaba para no convertirme en un fantasma más. Me quedé mirando la casa vacía por última vez. Las paredes guardaban la historia de una familia que ya no existía, risas que el tiempo había devorado, fotografías colgadas como testigos de una mentira, olores que aún persistían como heridas abiertas. No sentía odio, tampoco amor, solo una necesidad silenciosa de cerrar ese círculo. Dejé la carta sobre la mesa junto al reloj y salí con paso lento. El viento me golpeó la cara con olor a lluvia y tierra mojada. Mientras caminaba hacia el coche, pensé en Clara, en lo que debió sentir al escribir esas palabras, en el peso de su culpa, en la soledad que la mató sin que nadie lo notara, y comprendí algo que tardé toda la vida en entender. A veces, el castigo no lo impone otro, sino uno mismo. Encendí el motor y conduje sin rumbo fijo. El camino se extendía ante mí como una cicatriz vieja, marcada por los años, pero aún visible. Durante las primeras horas, el silencio dentro del coche fue insoportable, hasta que, en un acto reflejo, encendí la radio. Una vieja canción llenó el aire. Era una de las que Clara solía cantar cuando cocinaba los domingos. Tuve que apagarla. No quería que el pasado volviera a tener voz. El viaje fue largo. Atravesé pueblos, campos y carreteras que conocía de memoria. Cada kilómetro era un pensamiento, una pregunta, una duda. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Le contaría la verdad sobre su madre? ¿Tenía derecho a romperle el alma para aliviar la mía? Cuando llegué al pueblo, el cielo se había cubierto de nubes pesadas. El viento arrastraba hojas y polvo por las calles, y la gente se apuraba a refugiarse antes de que cayera la lluvia. Aparqué frente a la casa de mi hija. Era una casa pequeña, pintada de blanco, con un jardín lleno de flores y juguetes desperdigados por el suelo. El sonido de una bicicleta cayó como un eco del pasado. Daniel. Apenas bajé del coche,
Lo vi correr hacia la puerta, riendo. Había crecido. Ya no era el niño de 8 años que me hizo la pregunta que cambió mi vida. Ahora era un muchacho alto, con el cabello revuelto y los mismos ojos curiosos de siempre. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. «Abuelo», no pude hablar. Asentí, apenas. Y entonces corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que me rompió por dentro. Su corazón latía rápido contra mi pecho y por un instante todo el dolor desapareció, porque en ese abrazo estaba la vida, la inocencia que no había podido corromper el engaño. «Volviste, abuelo», susurró con voz temblorosa. «Mamá decía que no volverías nunca». «Estoy aquí, hijo», dije, acariciándole el cabello, «y no me iré otra vez». La puerta se abrió. Lucía estaba allí, inmóvil, con el rostro entre el alivio y el desconcierto. Había envejecido, tenía ojeras, el cabello recogido, la expresión cansada de quien ha pasado más tiempo llorando que viviendo. «Papá», dijo apenas, con un hilo de voz. No respondí, no podía. Durante un momento nos miramos en silencio, y en sus ojos vi una mezcla de dolor, rabia y amor que no necesitaba palabras. «Pasa, por favor», dijo al fin, apartándose. Entré. La casa olía a café recién hecho, a hogar, a todo lo que había perdido. En la pared del comedor había fotos de Daniel, dibujos escolares y entre ellos una foto mía. Ella no me había borrado del todo, y eso, en medio de todo, fue como un respiro. Nos sentamos en la mesa, los tres. Daniel se fue a su cuarto, dejando espacio a la conversación que sabía que debía suceder. Lucía se quedó en silencio, con las manos entrelazadas. Yo esperaba que hablara primero, pero fue ella quien no aguantó más. «Mamá murió hace 3 meses», dijo de golpe, sin rodeos. Sentí que el aire se me escapaba. Sabía que estaba muerta. Lo había intuido por la carta, pero escuchar esas palabras de la boca de mi hija fue diferente. Fue real, fue final. Lucía respiró hondo. «No quise decírtelo antes. No sabía dónde estabas, ni si querías saberlo». Asentí en silencio. «Dejó una carta para ti», continuó. «Me dijo que, si algún día volvías, te la entregara, pero creo que ya la encontraste». «Sí», respondí con un hilo de voz. La leí. Lucía bajó la mirada. «Nunca entendí por qué te fuiste así sin una explicación. Yo pensé que habías enloquecido, que querías castigarnos a todos. Pero cuando mamá se enfermó, empecé a sospechar». Guardé silencio. Sabía que aquel momento llegaría. Sabía que tendría que enfrentar la verdad que había evitado durante tanto tiempo. «Lucía», empecé con voz temblorosa, «hay cosas que una hija no debería saber, cosas que, si las supiera, no podría olvidar jamás». «¿Y crees que no lo sé?», me interrumpió con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo no soy tonta. Sé lo que pasó». Me quedé quieto. El corazón se me encogió. «¿Sabes? Sí. Mamá me lo confesó antes de morir. Dijo que no podía irse con ese peso encima, que necesitaba decírmelo». La miré, incrédulo. No sabía si sentir alivio o tristeza. Lucía lloraba, pero su llanto no era solo por su madre. Era por todo, por mí, por su infancia, por la familia que la mentira había destrozado. «Al principio la odié», dijo. No podía creerlo. No podía entender cómo había sido capaz de algo tan sucio, tan cruel. Pero luego la vi enfermar, la vi marchitarse, y supe que ya estaba pagando. Su voz se quebró. «Tú no la viste esos últimos días, papá. No comía, no dormía. Solo miraba por la ventana con el reloj en la mano, ese reloj tuyo, el que ahora tú tienes. Decía que si lo escuchaba lo suficiente, tal vez tú la perdonabas». Yo no podía responder. Cada palabra suya era un golpe. La imagen de Clara, sola, esperando el perdón que nunca llegué a darle, me desgarró el alma. «Lucía», dije al fin tomando su mano, «no hay palabras que borren lo que pasó, pero quiero que sepas algo. Nunca la odié por completo. La quise incluso cuando me dolía hacerlo, y si no volví antes, fue porque tenía miedo de ver lo que quedaba de nosotros». Ella me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella sabía que volverías. Siempre lo dijo, que algún día el reloj volvería a sonar y tú cruzarías esa puerta. Y cuando murió, murió sonriendo. No pude evitarlo. Lloré como no lo había hecho en toda mi vida. Lucía me abrazó, y por primera vez desde aquella noche maldita, sentí que el peso empezaba a soltarme. Porque el dolor cuando se comparte duele menos,
y porque, a pesar de todo, aún quedábamos los tres, ella, Daniel y yo. ¿Y Ricardo?, pregunté después de un largo silencio. Lucía desvió la mirada. Se fue. Desapareció después de que tú te marchaste. Intentó volver meses después, pero yo ya no podía verlo. Lo eché de casa. Nunca más supe de él. Asentí. No sentí satisfacción, ni revancha, solo un cansancio infinito. El tipo de cansancio que deja la guerra después de la última batalla. No busques justicia, papá, dijo ella. Ya la vida se encargó de eso. Me quedé mirando por la ventana. Daniel jugaba en el jardín, riendo, ajeno a todo, y pensé que tal vez eso era lo único que valía la pena salvar, su inocencia, que él no cargara con los pecados de los adultos. Lucía me sirvió un café. Nos sentamos en silencio. El reloj de pared marcaba el tiempo, pausado, constante, el mismo sonido que había llenado mi infancia, mis días con Clara, mis noches de soledad. Pero ahora sonaba distinto, sonaba a paz. «Papá», dijo ella con voz suave, «quédate». «¿Aquí?» «Sí, en casa. Daniel te necesita. Y yo también». La miré con ternura. Había tanto dolor en sus palabras, pero también esperanza. La esperanza de reconstruir algo, aunque fuera sobre las ruinas. Asentí. «De acuerdo, me quedaré». Esa noche dormí en la habitación de invitados. El sonido de la lluvia contra las ventanas me arrulló como si el mundo me diera permiso para descansar. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con el pasado, solo con el mar, y con una voz lejana que decía, «El tiempo revela lo que el silencio oculta». Al despertar, Daniel entró corriendo y se lanzó sobre la cama. «Abuelo, hoy quiero que me enseñes a arreglar relojes», dijo riendo, y su risa fue el sonido más hermoso que escuché en años. Lo abracé, y mientras lo hacía, supe que el ciclo estaba cerrado. Que aunque la vida nos arranque lo que más amamos, siempre deja algo. Una segunda oportunidad para amar distinto, más sabio, más humano. Miré por la ventana. El sol se filtraba entre las nubes, y el reloj sobre la mesa marcaba las 7:10. La misma hora en que, años atrás, Clara y yo habíamos dicho sí frente al altar. Sonreí, porque aunque ella ya no estaba, su tiempo seguía latiendo en el mío. Y en ese tic-tac suave, encontré finalmente lo que tanto había buscado: paz. Han pasado semanas desde que volví. La casa ya no me resulta ajena. Cada rincón tiene algo de pasado y algo de futuro. Lucía sonríe un poco más. Daniel corre por el jardín. Y a veces, cuando el silencio de la tarde lo envuelve todo, puedo jurar que escucho el eco de una voz femenina tarareando una vieja canción. Quizás sea el viento, o quizás sea Clara, todavía rondando entre los recuerdos que se niegan a morir. El reloj sigue sobre la mesa del comedor. Lo limpio cada mañana, y cada vez que lo hago encuentro paz en el sonido del tic-tac. Es curioso. Durante años odié ese sonido porque me recordaba lo que perdí, y ahora lo busco como quien busca compañía. El tiempo no cura nada, pero enseña a mirar distinto. Una tarde, mientras Daniel hacía su tarea, Lucía bajó con una caja de madera entre las manos. «Papá, encontré esto entre las cosas de mamá», me dijo. «Está cerrada con llave. Creo que deberías verla tú». La caja era pequeña, del tamaño de un libro. Tenía un candado oxidado y una etiqueta casi borrada. En la tapa, una sola palabra grabada con letra firme: «Nosotros». El corazón me dio un vuelco. Esa palabra era demasiado grande para una caja tan pequeña. Busqué la llave entre las cosas de Clara sin éxito, hasta que Daniel, curioso, se acercó con una sonrisa. «Abuelo, sé abrir candados», dijo, y con un pequeño clip lo forzó en segundos. El clic metálico sonó como una herida abriéndose. Dentro había cartas, decenas de ellas, algunas dirigidas a mí, otras sin nombre. Había fotos viejas, recortes de periódico, un sobre amarillo con mi nombre completo. «Para Roberto, si algún día quiere entender». Mis manos temblaban. Lucía se sentó a mi lado. Daniel, como si entendiera que aquello no era para él, se fue al jardín. Abrí el sobre. Dentro había una carta larga, escrita con la misma tinta azul que la última que encontré en casa. Pero esta tenía algo distinto. No era una despedida. Era una confesión. «Roberto, si estás leyendo esto es porque decidiste volver, o porque al fin el destino te empujó a conocer la verdad que nunca tuve el valor de decirte. Sé que me odias, y lo entiendo. Pero antes de que cierres esta carta, prométeme que leerás hasta el final».
Lo que pasó con Ricardo no fue lo que tú crees. Él no fue mi amante, fue mi cómplice. Te explico. Cuando supe que estaba enferma, no quise decírtelo. Tenía miedo. Miedo de que me miraras con lástima, de que te consumieras conmigo. El diagnóstico era claro. Cáncer, etapa avanzada. Solo tenía unos meses. Ricardo fue quien me acompañó a las consultas, quien me ayudó a ocultarlo, quien prometió guardar silencio para que tú no lo supieras. Fue mi apoyo, pero nunca mi amante. La noche que Daniel te habló de mi amigo fue porque él dormía en casa para cuidarme. Yo ya no podía estar sola. Mis dolores eran insoportables y él, por compasión, se quedó. Pero cuando te vi irte sin decir una palabra, supe que el silencio había matado lo que la enfermedad aún no había podido. No te detuve, porque no quería que me vieras morir. Preferí que me odiaras viva a que me lloraras muerta. Si alguna vez sientes culpa, recuerda esto. No te mentí por traición, te mentí por amor. Te amé hasta el final, Roberto. Y si pudiera volver atrás, te lo contaría todo. Pero ya es tarde. Solo te pido que no cargues con la culpa que me correspondía. Tuyo siempre, Clara. No sentí las lágrimas venir. Simplemente estaban ahí silenciosas cayendo sobre el papel. Lucía me miraba confundida. «¿Qué dice, papá?», preguntó con voz temerosa. No pude responder de inmediato. Respiré hondo, intentando que las palabras salieran sin quebrarse. «Dice que me equivoqué». Le extendí la carta. Ella la leyó en silencio, y al final, cuando levantó la mirada, también lloraba. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo», asentí, sin fuerzas. El peso de los años, del rencor, de las noches en vela imaginando mentiras, cayó sobre mí con una claridad devastadora. No había habido traición, solo amor malentendido, miedo y silencio. Clara había cargado con todo para protegerme de un dolor que al final igual me alcanzó. Y Ricardo, aquel hombre al que odié con toda mi alma, había sido el único que estuvo con ella cuando más lo necesitaba. El enemigo no existía. El enemigo era mi orgullo. Me quedé mirando la caja, las fotos de nosotros jóvenes sonriendo en la playa, abrazando a una Lucía pequeña, riendo con los ojos cerrados. Todo lo que había destruido con mi ira seguía allí, intacto, esperándome. Y entendí, con una claridad brutal, que el amor verdadero no muere con la muerte ni con la mentira, solo se transforma. Lucía tomó mi mano. «Papá, ella te amó hasta el final», y yo la juzgué sin escucharla. «No», dijo con suavidad, «solo fuiste humano». Sus palabras me quebraron, porque al final eso era lo que habíamos sido todos, humanos, con errores, con silencios, con miedo de perder. Esa noche no dormí. Salí al jardín y miré el cielo estrellado. El aire estaba quieto, y por primera vez en mucho tiempo sentí que Clara estaba allí. No como un fantasma, sino como un recuerdo cálido que me abrazaba. Saqué el reloj del bolsillo. El tic-tac sonaba más fuerte que nunca. Lo abrí. En la parte trasera, debajo de las palabras «Aún te espero», encontré algo que nunca había notado. Un pequeño grabado casi invisible. Un segundo mensaje. Tuve que acercarlo a la luz para leerlo. Decía: «El amor no necesita explicación». Sonreí, y el aire que salió de mis labios fue como un suspiro que llevaba años atrapado. Al amanecer, me senté en la mesa frente al reloj. Lucía dormía, Daniel soñaba en su cuarto, y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Porque la verdad, aunque duele, libera, y a veces el perdón no es para quien se fue, sino para uno mismo. Escribo estas líneas mientras el sol cae detrás de los árboles del jardín. Daniel juega allá afuera, con la misma sonrisa de siempre, sin saber que cada risa suya me devuelve años de vida. Lucía prepara café en la cocina, y su voz me llega entrecortada por el sonido del reloj. Ese reloj, el mismo que fue testigo de todo, del amor, del silencio, de la culpa y del perdón. Y ahora marca un tiempo distinto, un tiempo en paz. He vivido lo suficiente para entender que el rencor envejece más rápido que la carne, que el alma, cuando no perdona, se pudre en vida, y que a veces el mayor acto de amor no es quedarse, sino dejar ir sin desear mal. Durante años pensé que el amor de Clara se había convertido en traición, pero ahora sé que fue miedo, miedo a perderme, miedo a verme morir con ella. Y cuando pienso en eso, me pregunto cuántas veces yo también habré herido a alguien por miedo a ser herido. Daniel me recuerda tanto a ella,
A veces cuando sonríe o frunce el ceño, veo en él el reflejo de lo que alguna vez fuimos. Y eso me hace entender que el amor, aunque se apague en los cuerpos, deja sus raíces en la sangre. Él es la prueba de que nada se pierde del todo. Esta mañana, mientras le enseñaba a ajustar los engranajes del reloj, me preguntó: «Abuelo, ¿por qué el tiempo no se detiene nunca?». Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Luego le dije: «Porque si el tiempo se detuviera, no podríamos aprender a perdonar». Él sonrió sin entender del todo, pero supe que algún día lo haría. Escribo esta carta para él, para cuando ya no esté, para que sepa quién fue su abuelo y también quién fue su abuela, porque quiero que entienda que nadie en esta historia fue solo víctima o culpable. Fuimos humanos, y eso basta para explicar casi todo. Querido Daniel, cuando leas esto, tal vez ya seas un hombre, tal vez tengas tus propios silencios, tus propias culpas. Solo quiero que recuerdes algo: nunca huyas del amor aunque te duela. No existe nada más valiente que amar sabiendo que un día puedes perderlo. No repitas mis errores. Habla, perdona, abraza antes de que sea tarde. Y si alguna vez te toca elegir entre tener la razón o tener paz, elige la paz, porque la razón se seca, pero la paz florece. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma caja donde antes estaban las de Clara. El reloj sigue allí, marcando su lento compás. Cada tic-tac parece decir mi nombre, como si el tiempo me llamara con dulzura. Lucía entró en la habitación y me sonrió. «¿Qué escribes, papá?» «Solo unas palabras para Daniel», le respondí. «¿Puedo leerlas?» «No todavía. Es para cuando yo no esté». Ella asintió sin decir nada. Se acercó, me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por volver». Ese «gracias» me dolió y me sanó al mismo tiempo, porque comprendí que el perdón no se pide con palabras, sino con presencia, y que a veces estar ahí, simplemente estar, vale más que cualquier disculpa. El sol ya casi se ha escondido. El jardín está cubierto por una luz dorada que hace brillar las hojas del limonero viejo, ese mismo que Clara y yo plantamos hace tantos años. Sigue dando fruto, y cada vez que una rama florece me parece escuchar su voz diciéndome que todo está bien. Daniel entra corriendo con las manos sucias y una sonrisa luminosa. «Abuelo», grita. El reloj volvió a sonar más fuerte. «Así es, hijo», le digo. «Es porque ya aprendió a perdonar». Él ríe sin entender, pero me abraza, y en ese abrazo siento que la vida, al final, ha tenido sentido. Mañana será un nuevo día. Y cuando el reloj vuelva a marcar las 7:10, como aquella vez en el altar, sé que Clara estará ahí, entre el sonido del tiempo y el perfume de los limones, esperándome sin reproches, porque el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Cierro los ojos. El tic-tac se hace lento, pausado, sereno, y por primera vez no tengo miedo del silencio, porque ya no hay nada que perdonar, solo agradecer. A veces el amor no termina, solo cambia de forma. Y el perdón, cuando llega, no borra el pasado, pero lo ilumina con paz. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada día hay nuevas historias, historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a amar.